Listo. Buenas noches a todos, saludos a toda nuestra comunidad de armonización integral. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestra masterclass de abril. Hoy tenemos un invitado, otro gran amigo de la casa que repite con nosotros y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a decir que es la parte de armonización un poquito más avanzada porque son técnicas quirúrgicas y son técnicas que vemos que tiene mucha demanda porque todos queremos tener nuestro cuello maravilloso, muy definido. Y bueno, hoy nuevamente tenemos a un gran amigo de la casa, el doctor Luis Badani de Bolivia, que tiene un currículo maravilloso y bueno, Beatriz lo va a compartir con usted. Muchísimas gracias, doctor. Ay, se me olvidaba, por favor, únanse a nuestra plataforma de YouTube, ya saben, se inscriben y sobre todo sigan nuestra lista de todas las masterclass para que nos apoyen con todas las masterclass anteriores y con esta denme sus comentarios para apoyar a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gusto, un honor presentar al doctor Luis Badani, ya conocido por Armonización Integral y por nosotras como una persona maravillosa, de una calidad humana muy linda y con un currículum maravilloso. Entonces, él es especialista en armonización orofacial de la Universidad FAIP Coiba de Brasil. Es máster en ciencias de la implantología oral de la Universidad de Maimónides en Barcelona, España. Máster en Ciencia en Rehabilitación Oral de la Universidad Maimónides, Barcelona, España. Diplomado de Cirugía Básica de Implantes Titanium Flex, Brasil. Diplomado en Cirugía Implantar Avanzada de Barcelona, España. Diplomado en Prótesis sobre Implantes, Barcelona, España. Posgrado de Revisión Orofacial Quirúrgica en Maringá, Brasil. Curso cerrado de Anatomía Topográfica de Riesgo y Rellenos Endodérmicos con el doctor Sebastián Cotofán en Buenos Aires en el 2023. Posgrado en Implantología Oral Avanzada Hidromat Implant en Roma, Italia. Posgrado en Diseño Digital de Sonrisa Smile Concept en Buenos Aires, Argentina. Posgrado en Hilos de Sustentación, PDO y Polilácticos en el Grupo Oral Evolution, Dr. Marcos Aurelius, Brasil. Avanzado en ultrasonido microfocalizado HIFU facial para clínicos, el Dr. Stefan Fortuny. Con curso en oclusión y rehabilitación oral de alta y baja complejidad con el doctor Aníbal Alonso, curso de implantes de polipropileno faciales permanentes en Sao Paulo, Brasil. Además es socio fundador de Sociedad de Armonización Orofacial de Bolivia, presidente de la Sociedad, perdón, perdón, de Armonización Orofacial de Bolivia, presidente de la Sociedad de Armonización Orofacial Regional de Chuquisaca, coordinador de especialidad de armonización orofacial de la Universidad Autónoma de Beni, coordinador de especialidad en la Osteocampus en Chuquisaca, docente, conferencista nacional e internacional. Y bueno, qué gusto y qué honor tenerte esta noche con una clase que va a ser muy importante en todo lo que refiere a la parte quirúrgica en la armonización orofacial. Así que bueno, muchísimas gracias y las pantallas son tuyas. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Gracias, Anita. Muchas gracias a los presentes. La verdad que para mí es excelente la predisposición que tienen para hacer masterclass. No he visto ya muchos en las redes, ¿no? Y unir a la comunidad latinoamericana, que es lo que es armonización facial, nos hace definitivamente más fuertes, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos y queremos. Eh, con Rolando Montero, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Estamos ya avanzando cada vez más en la formación del FIAO, que es la Federación Internacional de Armonización Orofacial, y que cada vez se hace muy fuerte, se hace cada vez más, con más inscritos, más gente que está apasionada por lo que es esta especialidad. Y bueno, el futuro también va mostrando que cada día los armonizadores orofaciales estamos mejores preparados y para cumplir los retos de lo que es esta hermosa especialidad, ¿no? Ahora sí voy a compartir. ¿Ya la ven? Perfecto. Sí, se ve, perfecto. Ya, muy bien, voy a mover mi cursor. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ir viendo algunos temas.
con el objetivo Tienes que de, ampliar la presentación en pantalla. así, con el objetivo de poder mejorar, como les decía, nuestras técnicas del día a día. Hay situaciones donde realmente es imposible tratarlas de manera no quirúrgica, ¿no? De manera 100%, digamos, clínica, eh, y es imprescindible hacerlo, porque la demanda de belleza que exigen, digamos, los pacientes en el día a día es cada vez mayor. Pero, ¿qué es belleza? Tenemos que saber definir también qué es belleza para nosotros, ¿no? ¿Qué es índice morfológico facial? Esta es una masterclass, evidentemente la tenemos que resumir en 45 minutos, lo que es muchas veces 2, 3 días, ¿no? Simplemente esto va a ser un pequeño vistazo de lo que el alcance que puede tener la parte, digamos, quirúrgica en la zona submental para poder resolver los casos de pieles sobre todo hiperlaxas, ¿no? Que es lo más importante en este caso, para poder encontrar un equilibrio. Y eso es belleza, entonces. Para poder empezar, me gusta siempre mis clases definiendo lo que es belleza, ¿ya? Si no podemos definir lo que es belleza, no la podemos tratar. Y en nuestro caso, ¿qué será belleza? ¿Qué será belleza facial? Una cara bonita, una cara bien definida, con buenas proporciones, con simetría. ¿Qué es belleza? La belleza es la noción abstracta, mi forma de ver, que está ligada a numerosos aspectos de la existencia humana, ¿ya? Es decir, que va más allá de los estándares generales, ¿ya? Y sobre todo conceptuales. Puede ser también muy personal. No estoy hablando de subjetividad, es otra cosa muy distinta. Pero nosotros, como hombres de ciencia, tenemos que saber analizar a esta belleza desde un punto de vista bien científico. ¿Ya? Entonces, para nosotros es una condición totalmente medible. Tiene que ser una condición totalmente medible la belleza, ¿ya? Por medio de planos, por medio de puntos bien establecidos. Tiene que tener armonía, tiene que tener proporción, ¿ya? Y simetría. Por ejemplo, la foto que la borré inicialmente, ¿ya? Pertenece a una actriz que en el mismo año se hizo las dos fotos. Y esto va en relación a lo que yo les mencionaba inicialmente, el índice morfológico facial. Respetar lo que es el índice morfológico facial, que eso se lleva en cualquier especialidad de medicina estética, de armonización orofacial, es muy importante, ¿ya? Para no caer en lo que es la moda, por ejemplo. Para mí, labios rusos es simplemente moda. Cambiar parámetros morfológicos que el paciente inicialmente tenía puede llegar a complicar la belleza natural que tiene ese paciente. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que trabajar con el índice morfológico de masa facial, que es muy importante entender. ¿Ya? Vamos entendiendo que la belleza son proporciones ideales, que tiene que tener objetividad la belleza, ¿ya? Y en función a esa objetividad es que obviamente vamos a realizar nuestro plan de tratamiento. La belleza tampoco debe estar influenciada por creencias personales, sesgos culturales o cualquier sentido no objetiva, repito, a la misma, ¿no? ¿Y por qué es importante nuestra rama, nuestra especialidad? Porque la parte quirúrgica, que yo adoro la parte quirúrgica, donde me enamoré de la parte quirúrgica, cada vez va disminuyendo, pero resulta ser inevitable, pero cada vez va disminuyendo. Por ejemplo, la rinoplastía que se hizo cada vez a medida que pasaron los años, desde el 2018 hasta nuestros días. La rinoplastía, por ejemplo, es una de las cirugías que cada vez se hace menos. Por lo menos esto sacado de la Journal of of Surgery Plastic, no sé cómo se llama, del jornal, de la revista, perdón, de cirugía plástica de Estados Unidos, correspondiente a todos los elementos
todos los tratamientos que se realizan actualmente desde lo que son quirúrgicos y los que no son quirúrgicos. La rinoplastia es la que está bajando más su popularidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ya empezaron a haber procedimientos no quirúrgicos, ¿ya? Que salen muy, muy bien, como procedimientos quirúrgicos, que como en esta ritidoplastia, donde el paciente se le está haciendo pequeños toques con un electrocauterio a nivel muscular, elevando también esta zona temporal para poder provocar un lifting. Pero tenemos estos procedimientos exactamente muy parecidos, no exactamente iguales, pero muy parecidos, que realizan una sublimación de tejido donde el paciente también tiene un lifting en la piel. En este caso, a nivel solo dérmico o subdérmico, mejor dicho, ¿ya? Pero si vamos a hablar de procedimientos no quirúrgicos que se pueden realizar, ¿no? Es raro, porque yo voy a defender ahora un procedimiento quirúrgico, pero estoy hablando ahora de lo importante que son y el reemplazo de lo que son los procedimientos no quirúrgicos frente a procedimientos quirúrgicos. Pero aquí tenemos el HIFU, el ultrasonido microfocalizado de alta intensidad, que se utiliza bastante en armonización facial. Yo utilizo bastante la armonización facial para poder empezar un tratamiento donde voy a hacer una verticalización, por ejemplo. ¿Ya? Porque después de esto, colocarle hilos, colocarle rellenos y estimuladores, blend, etcétera, ¿ya? Es más complicado hacerlo después del procedimiento. ¿Me entiende? Incluso los resultados más óptimos se han demostrado cuando se hace una combinación de técnicas eh, con aparatología, por ejemplo, en este caso el ultrasonido microfocalizado, yo particularmente refuerzo con radiofrecuencias semanales y posteriormente realizar mis procedimientos de liberación transdérmica, por ejemplo, con bioestimuladores. Entonces, yo no utilizo nunca una sola técnica para poder tratar a mi paciente, utilizo varias técnicas, desde aparatología hasta las técnicas quirúrgicas. Pero me encanta también trabajar haciendo procedimientos clínicos mínimamente invasivos. Por eso eso está evolucionando, es lo que más ha evolucionado, ¿no? Empezamos con una simple mesoterapia con plasma rico en plaquetas y ahora estamos con pasos agigantados, con blend que se utilizan combinaciones híbridas de muy buenos orígenes, donde se utiliza ácido hialurónico combinado con toxina, hidroxiapatita, policaprolactona, etcétera. Entonces, el futuro también corresponde analizar, ver y saber que está ahí y que se tiene que saber utilizar esos recursos que nos está dando la ciencia, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es belleza. Ya sabemos lo que es belleza. Este es un cuadro clínico que está demostrando la eficacia que tienen los procedimientos como ultrasonido microfocalizado para poder, en relación a los procedimientos como retioplastia que son quirúrgicos. Bueno, vamos a ir más adelante porque estamos perdiendo tiempo con esto. Bueno, yo soy de Sucre, Bolivia, es una ciudad muy hermosa y la verdad que los invito a conocerla, a husmear un poquito porque es una ciudad colonial, como han visto hace un ratito, que es preciosa. Esto es un quirófano, muy parecido al quirófano que tengo aquí en la clínica, muy parecido, pero el paciente no ve esto. El paciente, por eso hay que saber hablar al paciente, hacerle entender al paciente. El paciente cuando ve un quirófano, se visualiza un quirófano, visualiza esto. Increíble, una matanza, algo sangriento. Pero no es necesariamente así. Sabemos que no es así. Entonces, ¿a qué me voy? Ese es un lapsus que hicimos, ¿no? ¿A qué me voy? Hoy en día los procedimientos de bioregulación o antienvejecimiento, que está mal dicho, ¿no? De bioregulación regulación, están cada vez más en boga, pero nosotros tenemos que entender qué es envejecimiento para saber eso, para poder tratar eso. Envejecimiento es el proceso de la disminución de la función máxima y la capacidad de reserva en todos los órganos del cuerpo. ¿Que lleva a qué? Lleva a la enfermedad o muerte, ¿ya? Aquí tenemos que entender nosotros, haciendo también una pausa, ¿no? En el desarrollo de esta charla, tenemos que entender que algo que ya les dije hace un rato,
no podemos decir que es una medicina de anti-envejecimiento. Nosotros hacemos de bioregulación y esto me lo enseñó muy bien mi doctora Gladys, que la saludo muy atentamente siempre. ¿Por qué hacemos una medicina de bioregulación? Porque bioregulamos y regulamos los procesos, estos procesos que están en disminución y que provocan el envejecimiento. ¿Para qué? Para que evidentemente vamos a seguir envejeciendo, pero con estos procesos que están bioregulados, vamos a envejecer mejor. Vamos a envejecer mejor. Y es así que obviamente elementos como la expectativa de vida, ¿no? A lo largo del tiempo, en estos últimos 50 años, por decir un número, fue aumentando, porque es una medicina de bioregulación. No estamos hablando únicamente de los procesos externos que tenemos, ¿no? O subdérmicos, simplemente, sino hablamos a nivel sistémico. Por eso la medicina ortomolecular hoy en día ha evolucionado muchísimo, que tenemos un gran curso aquí en Bolivia con la doctora Gladys y la doctora Eduviges, ¿no? Que también la saludo muy, muy, muy atentamente. En otras palabras, para que entendamos un poquito mejor, el envejecimiento es la consecuencia de un problema genético también, puede ser genético, y un daño ambiental acumulativo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el rostro? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces ya sabemos qué es belleza, ya sabemos qué es envejecimiento. Pero ¿cómo envejecemos entonces? ¿Cómo perdemos ese proceso que nos hacía bellos, o por lo menos jóvenes, ¿no? La juventud es sinónimo de belleza, obviamente. ¿Ya? ¿Cómo envejece el rostro? Y esto es importante saber para ir entrando cada vez más en tema. Yo cuando le voy a hablar de algo, por más que sea una charla, y incluso si es un congreso, trato de ir con la base aunque vuele con la base para poder que ustedes puedan entender la parte esencial de lo que va a ser mi explicación, que en este caso es la parte quirúrgica en piel hiperláxica a nivel mental, ¿no? Pero me gusta ir por la base, me gusta ir por la base. ¿Por qué? Porque así se entiende. Justamente hablábamos hace un rato con las doctoras de que a los alumnos les encanta que les den la varita mágica para hacer un tratamiento. Pero cuando no se les enseña bien, como se les tiene que enseñar, no saben cómo actuar cuando vienen los problemas adversos. Las iatrogenias lamentablemente están a la orden del día y hay que saber actuar para que no suceda eso. Saber cómo salir del problema, porque todos tenemos complicaciones. Todos tenemos, en su momento, tenemos complicaciones, ¿no? Entonces, primero que envejece, obviamente la cara envejece estratigráficamente, por capas. Primero envejece el tejido óseo. Primero va envejeciendo esto. Es el primer plano. Luego viene el vascular, que no lo puse aquí. Luego vienen los compartimientos de grasa, pero no superficiales, que tampoco está aquí, la grasa profunda. Después los compartimientos de grasa superficial y la piel, recién la piel. La piel es el último estrato que va a envejecer, es lo último, ¿me entienden? Es por eso que el doctor Sebastián Cotofana habla de los estigmas de envejecimiento, que creo que la diapositiva está más adelante, porque los estigmas de envejecimiento son las representaciones clínicas que tiene el envejecimiento y que son visuales en el paciente, en la persona que envejece. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente ya lo ves envejecido, con signos de envejecimiento, les quiero decir que por dentro ya está colapsando las cosas. Por dentro ya está, hace tiempo ya estuvo envejeciendo. Y que simplemente usted ve el lienzo que es la cara, y bueno, ese es el estigma de envejecimiento. Es la prueba de que adentro a las cosas también están envejeciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de envejecimiento, no podemos hablar de que la cara envejece, el hueso envejece con planos, simplemente con planos. Envejecemos por ángulos. Muchos escucharon de lo que es la bichectomía, muchos hacen todavía bichectomía, otros ya no las hacemos, bichectomía, no hago muchas bichectomía, ¿por qué? El 80 o 90% de mis pacientes que llegan para una bichectomía, por ejemplo, que bueno, hablando de bichectomía, no son aptos. La bichectomía es un procedimiento quirúrgico bastante sencillo, ¿ya? Pero el problema radical de lo que es la bichectomía es el diagnóstico. Poder diagnosticar al paciente bien es elemental. Y esto es un elemento entre varios. No, lamentablemente no sé por qué no tengo punterito, pero bueno, pensé que iba a tener, voy a tratar de ver el puntero. No tengo. Bueno, no importa.
cuando un paciente viene a la clínica, quiere hacerse una bichectomía, yo tengo que hacerle entender que el paciente pierde ángulos cuando va envejeciendo. Un paciente que ya está envejecido sobre los 25 años, ¿no? Y mi objetivo no va a ser voluminizar simplemente al paciente cuando viene envejecido y necesita relleno, sino redireccionar esa absorción ósea que tuvo el paciente, ¿ya? Y tratar ese ángulo que perdió el paciente. No sé si me dejo entender, ¿ya? ¿Y qué pasa con una paciente sobre los 25 o 30 años que se quiere hacer una bichectomía? Esto, el soporte malar. Si el paciente no tiene buen soporte malar y se nota muy bien la explicación en el esquema, ¿ya? Yo no le puedo hacer una bichectomía, por más joven incluso que sea. Si este complejo malar que tenemos aquí, ¿ya? En la punta, en el ángulo, que es exactamente la unión del malar y el cigomático, no está atrás de lo que es la órbita del ojo, no tiene un soporte malar, tiene un soporte malar malo, mejor dicho. Entonces, el paciente no se puede hacer bichectomía. ¿Ven? Eso me refiero lamentablemente en todo el punterito, pero me refiero a la foto que está más abajo, al esquema que está más abajo con las flechas. ¿Entienden? ¿Por qué se da? Porque nosotros envejecemos, ¿ya? Perdiendo ángulos, no de manera plana. Y uno de los últimos ángulos que va a perder el paciente cuando a medida que va envejeciendo, es la unión cigomático-malar, ese punto. Entonces nos sirve de excelente referencia para saber en cualquier momento de la vida si el paciente puede o no puede hacerse una bichectomía. ¿Por qué? Porque los mitos de la bichectomía son reales, son reales. O sea, si usted se va a hacer una bichectomía a un paciente que no está diagnosticado positivamente para esto, entonces sí va a acelerar su proceso de envejecimiento, por lo menos visual, porque va a seguir envejeciendo, pero todo se le va, el sustento que tiene esa bola adiposa de Bichat ya no va a estar. Entonces, los panículos adiposos, el tejido se va a ir desplazando, provocando lipomatosis prematuras. ¿Me entienden? Y deflaciones prematuras. Entonces, los mitos son reales, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace una bichectomía. Por lo contrario, si el complejo malar, ¿no? Si el complejo malar se encuentra por delante, haciendo una tangente de lo que es la órbita, la convexidad de la órbita, sí se puede hacer una bichectomía. Y cuando se haga una bichectomía, no hagan una bichectomía donde saquen todo el elemento, toda la bola adiposa de Bichat del paciente, o traten de sacar, pues no se puede sacar todo. 5 7 ml que saquen está muy mal, porque para que tenga el efecto desvoluminizador el paciente, simplemente son suficientes 3 ml a 2,5, porque después lo demás o le sirve de lubricación al paciente o incluso todavía obviamente le va sirviendo de sustento, por más que tenga un complejo malar bueno. Pero ¿por qué la flecha arriba en el malar, en la glabela? Porque el primer ángulo que se pierde es el de la glabela. Cuando se va envejeciendo es el primer ángulo que se va perdiendo, ¿ya? Y de esta manera el hueso orbitario y la órbita descienden, ¿entienden? Van descendiendo, ¿ya? Entonces hay una reabsorción ósea a nivel transversal en este punto. Eh, el espacio piriforme, que está aquí, a medida que va pasando después de este colapso de la zona glabelar y la zona de la órbita, pierde profundidad. Y en lo que pierde profundidad, la nariz es la que va descendiendo. Es la que va descendiendo. Nosotros tenemos el espacio cigomático, como ya les mostraba. Y debajo de este espacio, digamos, detrás de este espacio, mejor dicho, se encuentran algunos panículos que son muy importantes, ¿ya? Cuando este ángulo se pierde y se reabsorbe, se va reabsorbiendo a medida que se va envejeciendo, todo el tejido blando que se encuentra contenido, por decirlo de alguna manera, se va también desplazando.
se va desplazando. Y normalmente, y no me van a dejar mentir los que hacen bastante medicina estética o estudian bastante medicina estética facial, todo se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Y empiezan a formarse surcos nasogenianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos 6 panículos a cada lado, en realidad, 3 profundos, uno de ellos la bola adiposa de Bichat, y 3 superficiales, ¿no? Pero luego tenemos la mandíbula y el ángulo de la rama mandibular. Ya nos vamos acercando un poquito más a lo que es nuestro objetivo, ¿no? La mandíbula se reabsorbe de manera intrínseca, es decir, que pierde proporciones el ángulo. Y junto con el complejo panicular de esta región geniana, que es la que, que está representada por los círculos amarillos, ¿ya? Es que todo es que colapsan. Junto con esto colapsan y dan lugar a esto, a los Joes, que son panículos grasos que se encuentran en la región, en esta región mandibular y que que ya colapsan. Entonces, como se dan cuenta, es por eso que cuando se hace medicina estética, hablando de un full face, que debería ser así, empezamos siempre por la parte superior, siempre por los temporales, por la fosa temporal, por el área frontal, vamos bajando por esta zona cigomático-malar, por la zona orbitaria, ¿no? Para poder ir haciendo una verticalización como corresponde, ¿ya? O una sustentación o una sustentación. Bueno, y estos son los estigmas de envejecimiento que están escritos por el doctor Sebastián Cotofana. ¿Ya? Y a esto yo me iba. Cuando el paciente ya llega así, con estos estigmas de envejecimiento, va a pasar lo que les he mostrado en la diapositiva de la cefálica lateral, de la tomografía de la tomo, donde ya está todo colapsado, normalmente hacia abajo, obviamente, y hacia adelante. Entonces ya se van presentando estigmas de envejecimiento. Que se pueden evitar, no se pueden evitar, pero se pueden atenuar para que en el futuro estos estigmas se vean, atenuar se refiere a que se vean en menor envergadura, en menor proporción, ¿me entienden? Siempre y cuando el paciente se lo pueda atender a tiempo. Por ejemplo, los coreanos, que uno dice, los coreanos, no sé si fueron alguna vez o vieron en Corea, vieron en YouTube, vieron en las redes, con los coreanos tienen una piel increíble, ¿ya? Tienen un patrón vertical hermoso, ¿ya? Y no es solo genética, porque corresponde a la genética. Acuérdense que el envejecimiento tiene que ver con patrones genéticos y patrones ambientales, ¿ya? Pero más allá de eso, ellos conocen ya esto, conocían hace muchos años esto. Y las últimas técnicas de los últimos 10 años que dan lugar a lo que les estoy diciendo son creadas sobre todo por laboratorios coreanos, ¿no? Donde ellos van desarrollando ciertos materiales para poder hacer frente a las exigencias de la medicina estética facial. Pero ya saben este concepto, entienden este concepto y lo aplican desde sus 20, 25 años incluso. ¿Me entienden? Para que a futuro su envejecimiento sea biorregulado, sea ordenado, armonizado y no llegar a estigmas de envejecimiento tan claros como se ve en la paciente descrito por Cotofana, donde ya solucionar resulta mucho más complicado, mucho más difícil. ¿Me entienden? Y bueno, nosotros tenemos que hablar de eso, MP0, no sé de dónde salió, pero bueno. Nosotros tenemos que hablar del estrato graso. Ahora, corriendo un poquito. ¿Y cómo está constituido el estrato graso? ¿Cómo está constituido ese adiposito o ese tejido adiposo que deriva del mesodermo? ¿Ya? ¿No? El estrato graso es uno de los tejidos más bellos que existe. ¿Ya? Es el único estrato que es expansivo, si me dejo entender. El adipocito es la única célula expansiva de este estrato, obviamente, ¿no? Es decir, que son precursores a otras células, ¿ya? Que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, los fibroblastos, que se encuentran en algún momento
senescentes en el momento del envejecimiento, senescentes, y se tienen que estimular o bioestimular para que ese fibroblasto nuevamente pueda fabricar colágeno. Pero es a partir del adipocito, es a partir del adipocito. Si podemos hacer una técnica de lipoinjerto o de transferencia, ¿ya? Yo defino particularmente que es uno de los mejores tejidos, o uno de los mejores elementos para poder hacer un relleno. ¿Me entienden? Para mí es uno de los mejores, porque este elemento que se sigue utilizando mucho por cirujanos plásticos, que conocen también lo productivo que es este elemento graso, entienden que colocar el relleno, cuando se hace una lipotransferencia en el punto donde tiene que estar, el relleno no es que se va a reabsorber, como la mala popularidad que tiene, que se reabsorbe mucho la grasa, que esto, que lo otro. No, cuando está colocado en el punto donde tiene que estar, por ejemplo, una valla de la lágrima, pero en el estrato donde tiene que estar, este relleno actúa y se mantiene con el tiempo, más incluso con ácido hialurónico. Y es un elemento propio, no va a haber ese rechazo. Si está bien manufacturado, sí, pero si está bien manipulado, entonces no vamos a tener problemas. ¿A qué me voy con todo esto? El adipocito obviamente es un precursor, como decíamos, del fibroblasto. Tiene excesivas terminaciones nerviosas y es muy vascularizado, muy vascularizado. ¿Y a qué me voy? Que, por ejemplo, nosotros vamos a realizar, y les voy a explicar ahora lo que es una lipoaspiración. O, por ejemplo, cuando hacemos una lipólisis. Pero ¿será conveniente eliminar el tejido graso realmente? Eliminar adipocitos que se necesitan. No, no, para nada. Es simplemente saber, entender la morfología panicular, por ejemplo, la biomecánica panicular. Ya, entender que hay panículos que son totalmente intocables, por ejemplo, para poder hacer un lifting. ¿Por qué? Porque la grasa, queridos alumnos, es 100% juventud y belleza. Y así se la sigue estudiando y así se la sigue definiendo. Y me aboco a que es la moda, que todo el mundo quería bichectomía porque querían verse totalmente con la zona geniana bastante más perfilada, pero de un perfilado bien raro, porque la gente le gustaba mucho que esto que se vea como un espacio hundido, ¿no? Bien marcada la zona del ángulo mandibular, del borde mandibular, a costa de un elemento que nosotros en el futuro vamos a necesitar. Cada vez que tengamos más y más, envejezcamos cada vez más, ¿no? Entonces, estudiar la grasa, es estudiar la grasa, saber cómo se encuentra dividida, en qué compartimiento se encuentra dividida, cómo se hace, cómo se puede mejorar una sustentación a un paciente simplemente reposicionando las inserciones iniciales que tienen de esos panículos grasos, entendiendo su biomecánica, como les dije, hay panículos que son, sí, que ya se llaman panículos cero, que normalmente están alrededor de la cara, que no se los debe tocar porque son elementos de anclaje en el futuro para, por ejemplo, hilos de sustentación, o anclaje en el futuro para que el paciente no se desplace rápidamente, ¿me entienden? Entonces es estudiar la grasa, no solo simplemente eliminar a diestra y siniestra, ¿ya? Dije que los panículos grasos se van dividiendo en compartimientos, ¿ya? Desde arriba hasta el compartimiento cérvico-mandibular, que es el de abajo. Y es lo que a nosotros nos interesa para ir entrando en materia. Este se va clasificando de acuerdo a la grasa que se encuentra en la misma, ¿ya? Y va de acuerdo a la convexidad que provoca esa grasa. Cuando hablamos de grasa, estoy hablando, ¿ya? Entonces es una clasificación, también el Journal of Plastic Surgery
o surgery, perdón, mi inglés no es muy bueno, pero es una clasificación que actualmente se sigue utilizando en medicina estética facial. Y es muy bueno tener esta clasificación para poder diagnosticar al paciente que nosotros vamos a atender, ya sea para una lipoaspiración submental o una plastimoplastía, que lo vamos a ver ahora. Vamos a enfocar un poquito más adelante, ¿no? Entonces va en relación a la cantidad de tejido graso que se encuentra en el piso de la boca. Y, sí, y obviamente todos ya saben que se llaman lipomatosis del piso de la boca. Y como les dije, se va del grado 0 hasta el grado 4, siendo el grado 0 ausente de convexidad y el grado 4 de extrema convexidad. Bueno, nuevamente les repito, se clasifica según la convexidad que presenta el piso de la boca en relación al ángulo mento-cervical. Porque tiene que ser en relación a algo, obviamente en relación al ángulo mento-cervical. Ahora, ya sabemos cómo vamos a dividir, cómo vamos a clasificar. Pero, ¿cómo vamos a saber, ya? ¿Cómo puedo yo entender que se trata de una grasa que sí realmente la puedo tratar? Que es una grasa extravisceral y no intravisceral. ¿Cómo yo puedo saber eso? Se hace una cápita normalmente distinto en todo lo que es la grasa cervicomandibular, porque es una grasa distinta al resto de la cara, ¿ya? Eh, nosotros tenemos que entender que la grasa intravisceral no es la grasa que la vamos a poder trabajar fácilmente, ¿ya? En pacientes jóvenes es una grasa que no digo lamentablemente, que el paciente tiene que poner de su parte por medio de la nutrición, por medio del ejercicio, para poder eliminarla. ¿Entienden? Esa es la grasa intravisceral. Y la extravisceral es la que nosotros podemos trabajar. Podemos trabajarla. ¿Ya? Sobre todo hablando de pacientes un poco más jóvenes, podemos trabajarla, ¿ya? Con lipolíticos, con lipoestructurantes, etcétera, etcétera. Podemos trabajar, ¿ya? Actualmente se volvió al mercado la combinación de la fosfatidilcolina con el ácido desoxicólico en porcentajes muy bajos para poder trabajar esta zona. Es decir, que la grasa extravisceral es la que se encuentra formando la lipomatosis propiamente dicha, ¿no? Ustedes agarran lo que le colocan así al paciente, lo agarran de esta manera y le piden de que deglute, tal cual está en el fondo de la pantalla. Si el paciente degluta y hace una seria resistencia para irse hacia arriba, es una grasa intravisceral. Paciente joven no se la puede trabajar. Paciente viejo sí, les voy a decir más adelante cómo, que es quirúrgico. Pero cuando el paciente deglute nuevamente o otro paciente deglute y esa grasa, ese panículo, mejor dicho, se queda fácilmente en los dedos del operador, esa es la grasa extravisceral. Eso es para simplemente que tomen en cuenta un elemento fácil para poder diagnosticar. Esa es la grasa extravisceral. Y sí se la puede tratar desde elementos no poco invasivos hasta elementos quirúrgicos. Hasta elementos quirúrgicos. Bueno, y es lindo trabajar. La doctora Gladys tiene una técnica fenomenal, la lipoestructuración, que muchos ya la conocen, ¿no? Que simplemente con una jeringa, unas cánulas y saber hacer bien el trabajo, ¿ya? Es que podemos llegar a tener excelentes resultados. Es simplemente una parte de lo que es la técnica, porque la técnica de la doctora Ley le enseña en un curso cerrado bastante importante, pero miren los alcances que puede tener. Eso no es lipofacial, ahí está como lipofacial, no, o sea, lipoestructuración.
Hicimos la bichectomía, era apta la paciente para una bichectomía, se podía hacer la bichectomía tranquilamente, solo 2,5 ml a 3 ml, no más, solo la parte bucal, no, ya no llegamos ni siquiera a la parte pterigoidea, colocamos un poco de anestesia para que sea un poco más confortable el proceso, y esto no es una lipoaspiración, no es lipoestructurante, estoy haciendo una técnica canicular o canular, donde elementos sencillos, por decirlo de alguna manera, adiposuspirantes o lipolíticos, me hacen un trabajo interesante. Este es el de antes, el antes y el después inmediato. El después inmediato. Es muy interesante cómo quedó la paciente, pero yo me enamoré de algo. Yo me enamoré de la cirugía. ¿Por qué? Porque me gusta. De repente voy a haber sido mejor que sea cirujano plástico, pero no, también amo la odontología estética, la oclusión y la implantología. Pero me gusta mucho la parte quirúrgica en la armonización facial. Me gusta bastante. Por eso es que la defiendo. Me gusta mucho. Y tengo grandes amigos que en su momento hicieron de mi carrera, esto también haciendo un lapsus, y que les debo mucho por haberme impulsado en lo que soy hoy por hoy en Bolivia. Próximamente estoy de presidente de la Sociedad de Armonización Facial a nivel nacional, donde vamos a trabajar bastante, bastante con lo que es la Federación Internacional también. ¿No? Entonces, grandes amigos que todos lo conocen de su casa, ¿ya? Y que son excelentes profesionales. De su casa porque son venezolanos. Obviamente que agradecido también con el doctor Sebastián Cotofana, que tuve el placer de hacer 2 veces el curso y ahora en Buenos Aires estoy apuntando a hacer por tercera vez porque nunca se deja de aprender de este hombre. Es increíble cómo enseña la anatomía. Y todo es anatomía. Si ustedes quieren saber anatomía, pues saber técnicas, entender técnicas simplemente incluso viéndolas, no necesariamente cursándolas, la anatomía topográfica y la anatomía topográfica general y de riesgo son importantes y este hombre es el mejor para enseñarla. Bueno, y vamos a lo que es la lipoaspiración submental o liposucción en términos coloquiales, como quien dice, ¿no? Simplemente es una técnica que todos ya conocen, muchos la hacen, la hacemos. Se tiene que tener la ropa adecuada, la organización, la preparación ideal, como tiene que ser, respetar mucho la parte quirúrgica, la preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca faltarle respeto a esto, ¿no? Siempre tomando en cuenta que es muy importante entender que estamos tratando con pacientes y que cuando hablamos de quirúrgico entran elementos que son de mayor riesgo, mucho más riesgo para el paciente y para nosotros mismos incluso. Entonces, tener protocolos. Es muy bueno tener protocolos. Ahora les estoy mostrando las cánulas que yo particularmente utilizo para poder realizar una lipoaspiración submental, ¿ya? En el paciente bajo la técnica que yo aprendí. No hice solo un curso de lipoaspiración, hice varios, ¿ya? Pero de lo que yo más le saqué el jugo es que yo les puedo pasar, si me escriben, o les puedo pasar a las doctoras para que les den después a ustedes, es el hecho de hacer una fibrosis al paciente a propósito, pero controlada, para poder mantener la zona submandibular en el ángulo, el borde mandibular, más sustentada, más contenida. Es increíble cómo esta técnica me ayuda a diferenciarme del resto, en realidad, de que hacen lipoaspiraciones. Con estas cánulas, la cánula número 1, que es la cánula de Klein, después me voy a la cánula Mercedes de 2,5 centímetros, ¿ya? En cuanto a su circunferencia, les estoy hablando, la cánula en espiral y la pico de pato de 2 agujeros. También todas estas de 2,5 centímetros de circunferencia. Entender también que yo tengo que saber manejar mis técnicas anestésicas adecuadas para esta técnica, ¿ya?
que básicamente tiene que ser una técnica húmeda o tumescente, ¿ya? O mejor, superhúmeda también, pero nunca hacer una técnica seca, porque ahí el paciente corre riesgo de mayores efectos adversos, como por ejemplo una fibrosis, que ahí sí no va a ser controlada, ¿ya? Y lamentablemente el paciente va a tener un posoperatorio bastante doloroso con esa fibrosis y largo, bastante largo, que se va a poder resolver, pero puede ser bastante largo y muy tormentoso, tanto para el paciente por su deformidad que va a tener, como para el operador. Entonces, siempre tomar en cuenta que se tiene que tener una técnica húmeda, ¿ya? O súper húmeda, y tumescente. Tumescente se refiere a la solución anestésica que se va a colocar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que saber cuánto de lidocaína, en este caso, porque utilizo yo mucho lidocaína en esto, ¿ya? Voy a colocar, que es según el peso del paciente. Va según el peso del paciente, ¿ya? Y la solución de Klein, famosa solución de Klein, que es lo que yo utilizo, no la de Justa, que es mucho más simple, pero me gusta más la solución de Klein porque tiene bicarbonato de sodio que me regula el pH de mi solución para poder trabajar, ¿ya? Entonces yo calculo la cantidad de lidocaína primero que voy a tener en el paciente con una balanza que yo tengo en la clínica. Entonces yo calculo el peso del paciente. Ustedes lo pesan al paciente, no le dicen cuánto pesa el paciente. Ustedes lo pesan. Y en base a eso, ustedes van a sacar la cantidad de lidocaína suficiente y máxima, como también mínima, pero máxima, que pueden utilizar con el paciente. Por ejemplo, un paciente, te es una ejemplificación aquí, un paciente de 65 años, ¿ya? La dosis kilogramos peso mínima es de 4,4 miligramos por kilo peso. ¿Me entiende? Porque para un paciente de 65 kilogramos, la norma es en general, para cualquiera, es de 4,4 por kilogramo peso o de 7,7 miligramos por kilo peso. La 7,7 es la máxima, 4,4 la mínima, ¿ya? Entonces, un paciente de 65 años, 4,4 que es la norma por el peso del paciente, 65 kilogramos, ¿ya? Vamos a tener un resultado de 286 gramos, o miligramos, claro, gramos, miligramos que vamos a tener que poder utilizar con el paciente, mejor dicho, no, no gramos, está mal ahí, falta la M, ¿ya? ¿Y por qué? Entonces, en base a esto, yo tengo que saber la cantidad, por no decirlo de otra manera, de mLs que voy a utilizar en mi paciente, porque la solución viene en líquida, viene en mLs, ¿ya? Entonces, un tubo tiene 36 miligramos, un tubo anestésico, ¿ya? O 1,8 mililitros cada tubo. Pero yo, para hacerlo más fácil, primero calculo en miligramos, para después transformarlo. 286, hago una regla de 3, ¿ya? Y el resultado me da 7,94 tubos en un paciente que, según la norma de 65 grados, yo puedo utilizar 286 miligramos de solución anestésica de lidocaína al 2%. Hago mi regla de 3, multiplico, divido y me sale 7,94 tubos. 7,94 tubos. 286 obviamente dividido 36 miligramos, ¿no? Multiplicando esto por 1,8 me va a dar más o menos 6,45, si mal no recuerdo, ¿ya? Me va a dar más o menos, perdón, no, me va a dar 20,5. A ver, hagámosla. Aquí tengo calculadora. Hagámosla porque, para que saquemos lo exacto. A ver, justo ahorita no aparece el calculador. Pero, a ver. Hagamos aquí. Aquí vamos a hacer en la computadora. Eh, Saco 7,94 tubos anestésicos. Es decir, 7,8 tubos anestésicos. Pero si hagámoslo exacto, 7,94. ¿Ya? Esto lo multiplico por 1,8 ml que tiene cada tubo.
Me sale a 14,292. Esa es la cantidad que yo máxima puedo utilizar de mLs en mi paciente. En mi paciente. ¿Ya? Entonces, si tengo la cantidad exacta de mLs que voy a utilizar, yo no me puedo pasar. Eso en cuanto a lo mínimo. A lo máximo, hacemos de nuevo. 7,7 miligramos por el peso del paciente, por 65. 481 dividido 36, que es la norma, lo que viene en un tubo son 36 miligramos de solución anestésica. Tengo 13,36 tubos que puedo utilizar. Esto lo multiplico por 1,8 de ml que tiene cada tubo, son 24,05 máximo. Entonces, pero la anterior era la mínima y esta es lo máximo. ¿Ya? Yo prefiero hacer un intermedio, nunca utilizar lo máximo, evidentemente. No es bueno utilizar lo máximo, porque nos podemos pasar también. Es bueno tener un recaudo y utilizar un poco menos. Yo utilizo como norma en pacientes de este peso, utilizaría 20 ml. Y el frasco normalmente incluso viene de 20 ml, no viene de más. Entonces, básicamente compro un frasco de 20 ml para un paciente entre 60 y 65 kilogramos. Incluso hasta 70 me sale. ¿Me entienden? Y después voy formando, una vez que ya tengo la cantidad de lidocaína que yo puedo utilizar, voy formando y dándole forma a mi solución de Klein, mi solución tumescente o solución de Klein. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque esto es importante saber. Pero yo para poder empezar a trabajar mi solución de Clay, a poder armar mi solución de Clay en una cuba o una riñonera, coloco mi bicarbonato. ¿Por qué el primero bicarbonato? Porque es la que va a dar como ya les decía, regular mi pH de toda la solución, incluso cuando está dentro del cuerpo del paciente. Después coloco la epinefrina, que utilizo 1 ml, la lidocaína al 2%, aquí está el 1, pero es al 2, que ya hemos hablado de cuánto se tiene que utilizar. La solución salínico isotónica, que es la solución, el suero fisiológico, ¿no? Que yo compro de 1 litro, como dice ahí, 100 ml, pero 1000 ml, pero no van a utilizar los 1000, van a utilizar solo 100 ml en la solución de Klein, ¿ya? Y eso sería todo. Pero van a guardar lo que les queda de suero fisiológico, de solución salina, porque, no, porque van a tener que ir aumentando al paciente para seguir haciendo la maniobra de lipoaspiración para mantener un medio acuoso, un medio húmedo. Porque ya les dije, esta técnica tiene que ser o súper húmeda o húmeda. No pueden quedarse con una zona seca, no pueden hacerlo. Ya van a traer serias consecuencias y sobre todo fibrosis. Y también dañar el músculo ya les trae otro tipo de consecuencias como la miotonía muscular, que sería en este caso del platisma. Hay que tener cuidado. Bueno, y aquí vamos un poquito. Ya hemos colocado la solución de Klein. ¿Ya? Cuando escuchan ese sonido es porque mi técnica está bien hecha, porque la técnica es húmeda, porque la técnica tiene líquido. Pues la técnica, según la división, puede ser húmeda, superhúmeda o tumescente, pero las tres tienen líquido. Pero la primera división, la primera, la primera clasificación que aviso, la seca, esa seca no pueden dejar eso seca, siempre tiene que estar con líquido, siempre. Bueno, tomar en cuenta los reparos anatómicos. Nosotros vamos a trabajar en los triángulos bastante conocidos de referencia anatómica, que son el triángulo submentoniano y submandibular, nada más. Tomando en cuenta que en el triángulo submandibular se encuentran las glándulas submandibulares, que también tenemos que saber diferenciar semiológicamente si estamos cerca o si se encuentran hipertrofiadas esas glándulas y que no se trata de grasa,
¿Me entienden? Entonces tienen que tener cuidado y tienen que tener en cuenta muy bien los reparos anatómicos, saber hasta dónde van a llegar con su lipoaspiración, saber, en estos momentos estoy solo mostrando aquí una vía de ingreso, pero hay otra que vamos a ver más adelante. Entonces tener en cuenta esto. Tener en cuenta que el cuello del paciente es delicado, obviamente. La zona es llenísima de elementos bastante nobles. A mí me encanta esta técnica. Muchos ya no la utilizan, me dicen que es mejor ir más hacia abajo, unos 5 centímetros más hacia abajo para poder hacer esto, pero la verdad que a mí me resulta mucho mejor ir por el pliegue de la oreja para no darle una cicatriz en esta zona al paciente que se ve muy fea y que he visto que en pacientes que tienen mala cicatrización se les nota, incluso se les hace un queloide y después se tiene que tratar el queloide, ¿no? La fibrosis, que es el queloide. Entonces yo entro por el primer pliegue, haciendo un bisel hacia afuera con mi bisturí número 15, haciendo un bisel hacia afuera, ¿ya? Y para que penetre por ese lado mi cánula, mi cánula inicialmente de Klein, que es la que les estoy mostrando. Con la cánula de Klein se coloca la solución de Klein. Evidentemente pueden utilizar hasta una cánula Mercedes para poder colocar la solución de Klein, que yo lo hago, pero lo protocolar es utilizar la cánula de Klein para poder expandir mejor y distribuir mejor la solución de Klein o la solución fisiológica para mantener este medio bastante acuoso o la técnica bastante húmeda. ¿Ya? Y voy con esta cánula. Se dan cuenta que no es solo la zona submental, ya estoy abarcando la zona geniana y cérvico-mandibular, aparte, ¿no? Que si yo al paciente cuando le vendo esto, le vendo así también. No se trata simplemente de una lipopapada, sino de una lipo facial que te va a armonizar el rostro. Y créanme que les salen bastante satisfechos, siempre y cuando esta parte la manejen bien, los resultados son excelentes, son muy buenos. Pacientes bien voluminizados, así se les puede hacer esta técnica. Eso me olvidaba. El paciente en la región geniana tiene que estar bastante bien voluminizado. Entonces sí va a resultar. Tiene que acompañar de una buena dieta, de un buen cuidado, ¿ya? Y de la lipoaspiración submental. Bueno, y tomar en cuenta esto, que tenemos, pucha, aquí está, que nuevamente les repito, la grasa está distribuida por panículos y por bastones interpaniculares en nuestra cara. Esquemáticamente hablando y para tomar en cuenta el estudio que se tiene que tener en este estrato subcelular subcutáneo. Se la estructura así. Los panículos tienen biomecánica, tienen cierto movimiento la mayoría, menos los panículos cero que están alrededor, el panículo temporal, por ejemplo, que no se lo debe tocar, más bien se lo debe preservar el mayor tiempo posible, porque ese panículo nos va a ayudar a ser un elemento sustentatorio de anclaje para otros elementos, por ejemplo, hilos de sustentación. Yo me voy a anclar en el panículo graso temporal, por ejemplo. O si yo voy a tener esta zona bastante bien estructurada, bastante bien conservada, yo ya no tengo que tener un relleno en la zona de la fosa nasal y me iría directamente a los planitos un poquito más bajo, ayudado por este panículo graso bien conservado, es que voy a tener una zona bien voluminizada o revoluminizada en un paciente que le voy a aplicar un relleno. ¿Me entienden? Entonces nos ayuda mucho entender que los panículos grasos tienen movimiento, tienen biomecánica y esa biomecánica se la respeta. ¿Ya? Se tiene que entender qué está pasando con el cuerpo, por qué se desplazó hacia adelante, por qué se desplazó hacia otro lado, qué panículo está jugando aquí en juego, a cuál yo voy a atacar, en pocas palabras, y cuál no. Bueno, después de la solución de Klein,
utilizamos la cánula de Klein y utilizamos la cánula Mercedes, utilizo la cánula espiral, que es esta. La cánula en espiral es hermosa. Es la cánula para mí de mayor trabajo. La cánula Mercedes, que es esta cánula, no, esta no, es esta, la de la derecha, que no se nota mucho, ¿ya? Es una cánula que me va a eliminar, digamos, en mayor proporción grasa, evidentemente. Sí, es una cánula de mucho trabajo. Tiene dos agujeros, dos orificios con dos filos a cada lado, ¿no? Y me va a eliminar, me va a trabajar en conjunto la grasa. Pero la Mercedes en espiral, que es esta, que tiene, como pueden ver, los orificios son tres y van en espiral, me va a hacer la fibrosis controlada que yo estoy buscando. Miren dónde la ubico. La paso por todo lado, pero le doy más énfasis en este punto. Primero, donde estamos viendo, estoy eliminando volumen. La paso, ya les dije, por todo lado. Pero en la foto en el video de la derecha, miren dónde me voy. Justo en el borde, llegando hasta el ángulo sumentoniano en el borde mandibular. ¿Me entienden? En el gonio, perdón, en el ángulo gonial y en el borde mandibular. ¿Para qué? Para hacer esa fibrosis, esa contención que yo quiero en mi paciente, que aparte de ser una contención que a futuro le va a servir para que no se vea muy evidente los joules de envejecimiento, por ejemplo, o esta zona bastante caída o desfasada, y al paciente automáticamente lo estoy perfilando, le estoy afinando el ángulo. ¿Me entienden? ¿A qué altura? ¿En qué punto? Tiene que ser el celular subcutáneo, llegando a tocar un poco de músculo, sin miedo. Esa fibrosis que van a provocar es una contención, es una fibrosis controlada que va a seguir de contención. Saber hacerla es importante. ¿Para qué? Por ejemplo, tenemos un ligamento verdadero que no tenemos que tocar, cigomático cutáneo, que muchos lo conocen. Arriba, perdón. Este es el ligamento mandibular. El cigomático cutáneo, perdón, está en el proceso cigomático. Aquí tenemos un ligamento verdadero que es el ligamento mandibular. Controlar esto, controlar esto, saber dónde vamos a posicionar nuestra cánula para poder hacer una fibrosis controlada, es muy importante y créanme que hace la diferencia de una lipoaspiración a otra. Hace la diferencia. Entonces son resultados de esto. O sea, pacientes se ven bastante más perfilados. ¿Entienden? Con la cánula Mercedes, incluso con la cánula en espiral Mercedes, nosotros vamos a pasarla por todo lado. Muy poco, pero vamos a dar énfasis a esta zona. Adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, desde arriba y hacia abajo, en una sola dirección, en una sola dirección. Y créanme que este pequeño pasito, controlando este pequeño pasito, hace la diferencia en una lipoaspiración y otra, en el perfilado que va a tener el paciente. ¿O no? Aquí yo ya le había colocado la solución de Klein a mi paciente, pero se me terminó, porque mi solución de Klein tiene lidocaína, ya no le puedo colocar más. Ya utilicé los 20 ml que vienen en el frasco y que según la norma es lo máximo que puedo utilizar. Bueno, la norma decía en mi paciente de 65 kilogramos que puedo utilizar 24, pero yo soy precavido y solo utilizo 20. Pero le estoy colocando solución fisiológica para mantener la humedad de la zona, para mantenerla y poder tener este sonido. Ahora estoy con mi pico de pato, ¿no?
que indica que mi zona está húmeda y que realmente no hay una discrasia fuerte, un traumatismo fuerte en la zona por mi cánula, porque está la técnica húmeda o superhúmeda. ¿Me entienden? Y aplican con toda la confianza del mundo, porque lo que va a hacer es absorber líquido, pero mantener la zona bien húmeda, bien trabajable. No lo digo yo, lo dicen los artículos, ¿no? Técnica súper húmeda, por favor. Mantener una buena cantidad de humedad en la zona. Eso es importante. Después, posteriormente, lo que yo le hago al paciente de hacer una lipoaspiración es que lo dreno, lo dreno. En Brasil se dice se ordeña. Entonces, lo dreno, saco todo el líquido posible a mi paciente, ¿no? Y automáticamente utilizamos un ultrasonido de muy baja intensidad. Bueno, para seguir drenando la zona. Ya, yo utilizo los taping para llevar todo ese líquido residual, ¿no? A, a que vaya drenando hacia los linfáticos. Un drenaje linfático me ayudó muchísimo. Y no se preocupen de colocar una, una mentonera o una máscara que sustente, que apriete todo, porque esa no es la solución. Van a hacer que se contenga líquido nada más. La solución es aplicar un buen taping de buena calidad, que no dañe al paciente, para hacer un buen drenaje linfático, es decir, que se coloque en dirección hacia los ganglios linfáticos. ¿Me entienden? Y tiene que seguir drenando. Si tiene que seguir drenando, no le cierran completamente, o les hace un pequeño punto, pero es normal que él siga eliminando líquido, no sangre, solo sangre necesariamente, va a ir eliminando líquido. Y el paciente le tiene que avisar eso, que tiene que tener cuidado cuando se recueste esa noche, por ejemplo. ¿Ya? Y posteriormente, o después de que pasaron los 3, 4 días, que es el punto más álgido de la inflamación, ¿ya? Donde más drenaje yo necesito, es que recién puedo ver la posibilidad de colocarle una faja a mi paciente. Una faja. Bueno, y estos son los problemas que se puede tener al no tener un poquito de criterio para poder hacer una lipoaspiración. La paciente deforme. Bueno, ¿se soluciona? Se soluciona. Pero ya entran otros elementos, enzimas recombinantes, carboxiterapia, etcétera, etcétera. Y los pacientes, hasta que pase, porque tarda semanas en pasar, están muy incómodos y están todos los días, muchas veces o todas las semanas, en su clínica, en la sala de espera, esperando ver resultados, porque están desesperados. Hay que tener un criterio. Hematomas, también hay que tener mucho cuidado con la arteria facial, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, más allá de eso, no van a tener mucho problema. Obviamente, si aplican una técnica correcta, ni esos problemas tendrían que tenerlos. Bueno, entonces son técnicos, son casos míos, pacientes jóvenes, no tan jóvenes, que les hicimos un perfilamiento en base a las técnicas que acabo de mencionar. Entonces, bueno, fue nuestra Miss Bolivia, y ella también, y siempre explico nuevamente y hago redundancia. No saquemos simplemente por sacar. Hagamos un buen diagnóstico para ver el paciente, para entenderle, hacer entender al paciente, sobre todo, que esto se trata de diagnóstico y no simplemente de hacer monitos y sacar con una cánula la grasa, porque el día de mañana la grasa es belleza. Bueno, diagnóstico, tener un buena claridad en el diagnóstico. Este paciente se le puede hacer una lipoaspiración tranquilamente, ¿no? Tomando en cuenta el diagnóstico, la línea estética de Ricketts, que si se dan cuenta no cambió, pero en la foto de la derecha se la ve mucho mejor. Parecería que se le hubiese hecho un adelantamiento del mentón, un relleno del mentón, pero y un perfilado también con rellenos, quién sabe, pero no, simplemente una lipoaspiración, ¿ya? Porque el paciente
según esta parte diagnóstica, era muy apta para poder hacerse este procedimiento de lipoaspiración. Bueno, y nos vamos a a la plastimoplastía. Ya van a entender por qué les expliqué la lipoaspiración primero, pero nos vamos a la plastimoplastía, ¿ya? Y su nombre lo indica, platisma. El platisma, a medida que va envejeciendo el paciente, nosotros esta zona cervicomandibular envejecemos de una manera intrínseca. Ya no es con ángulos necesariamente, sino es de manera intrínseca. Cuando pasa esto, el platisma, que es un músculo depresor por excelencia, a medida que va también colapsando todo, se va abriendo, así, se va abriendo, como están viendo en la foto. ¿Ya? Esas dos flechas que estaban inicialmente eran unidas, digamos, para que me entiendan, porque era todo el platina se presenta inicialmente sin esa separación, formando las bandas platismales, evidentemente, ¿no? Un cuello envejecido se caracteriza por aumento en la hiperlaxitud o laxitud de los tejidos blandos, obviamente va a tener exceso de piel, va a tener acumulación grasa, que viene esa acumulación grasa de la grasa que se encuentra encima del platisma, que sería la grasa intravisceral, la que están viendo ahí, en las flechas, detrás de las flechas. Lástima, porque no tendré puntero, pero bueno, no me sale. Detrás de las flechas. Esa grasa amarilla que está en relación al músculo digástrico. Después de esa grasa están los músculos digástricos, obviamente. Pero se encuentra delante del digástrico y por atrás del platisma. Esa grasa es una grasa intravisceral. Esa grasa no le van a hacer una lipoaspiración. No le van a hacer una lipoaspiración. Esa grasa se hace una exéresis de esa grasa. ¿Me entienden? Tienen que hacer una disección de esa grasa y sacarla. Un cuello envejecido tiene pérdida de los ángulos cervicales. Considerar, y esto es importante, considerar cómo afecta el envejecimiento a cada una de estas capas, por decir capas cervicales, puede ayudar mucho al diagnóstico. Al entender esta parte del diagnóstico, seleccionamos el tratamiento que nosotros le vamos a dar al paciente. ¿A qué me voy? Muchos colegas he visto que hacen incluso injuria con Dermapen, colocan enzimas recombinantes, etcétera, etcétera, en esta zona, incluso eh, bioestimuladores, LEN, etcétera, dándole un mejor aspecto, evidentemente, a la piel. Un aspecto, digamos, un poquito más deselastizado, más firme, pero dura poco. ¿Por qué dura poco? Por esto. Porque no ha tratado el platisma como debe ser. Con esos elementos no van a poder unir de nuevo al platisma. Eso se necesita cirugía. Esto ya es quirúrgico, ¿no? Esto ya es quirúrgico. Esos escotes que el paciente ve, se ve en la foto de abajo, esos escotes horizontales, las bandas platismales, nos dan un indicativo serio de que estamos hablando de algo quirúrgico. ¿Me entienden? Y esto se va a pacientes, obviamente, envejecidos, donde se ve también en esa foto, se ven unas telangiectasias, eh, eh, se ve cambios pigmentarios, ¿no? La epidermis tiene una unión dermoepidérmica aquí con seguridad aplanada, que es la parte de la piel que se tiene que ver linda, presentan pérdida de volumen, disminución de de las estructuras de tejido conectivo y obviamente menos fibroblastos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, evidentemente me va a ayudar un bioestimulador bien seleccionado, una mesoterapia bien seleccionada, pero sin la parte quirúrgica queda los resultados muy con sabor a poco, muy con sabor a poco. ¿Entienden? Y esto es
¿Por qué les explico esto? Porque los patrones platismáticos, por decirlo de alguna manera, tienen un impacto muy fuerte en los pacientes que buscan un rejuvenecimiento, entre comillas. El platisma se expande medialmente, o sea, se divide con la edad, con la edad. Lo redundo. Bueno, ¿y por qué decimos que también hay acumulación de grasa en esta zona? ¿Por qué? Porque la grasa intrínseca, perdón, intravisceral, no intrínseca, que está detrás, encima, o sea, detrás del platismo y por delante de los digástricos, va a herniar, va a herniar, a pasar, herniar el músculo platisma, convirtiéndose de esa manera en una grasa extravisceral. ¿Entienden? Extravisceral. Cuando el paciente tiene mucha grasa a este nivel, extravisceral de por sí, e intravisceral, la intravisceral no la toquen, pero la extravisceral, cuando estén haciendo la platimoplastia, o lo que yo hago cuando estoy haciendo platimoplastia, hago una pequeña lipoaspiración primero. Hago una pequeña lipoaspiración primero. Y me gusta porque tengo el campo abierto, se ve mucho mejor, porque la incisión es más grande para la platimoplastia. Entonces se ve muy bien mi grasa extravisceral que yo quiero limpiar. Bueno, parámetros de diagnóstico. La grasa intravisceral, la grasa profunda intravisceral, que atrás pueden ver ustedes cómo se ve en los músculos digástricos, ¿no? Y aquí se ve mejor, aquí se ve mejor. El mililoideo en la base, dentro, digamos, por decirlo así, de alguna manera, de los digástricos, y a cada lado de los músculos digástricos. Diseccionamos y se puede separar, como se puede ver, la grasa profunda, que es la grasa extravisceral. Anatómicamente es esto, ¿ya? Tener mucho cuidado con el elemento diagnóstico que vamos a trabajar. Mucho cuidado. Bueno, platimoplastia en sí, un poquito más de las mismas fotos que hemos visto, cómo se ve la separación de ese platisma. Y yo hago una pequeña esquematización de donde yo voy a trabajar simplemente con mi platisma. Solo le hago un cuadradito, ¿ya? Los parámetros anatómicos importantes tomar en cuenta para poder entender hasta dónde yo voy a llegar, ¿ya? La bifurcación del hioides hay que tomar en cuenta bastante, como punto más bajo, entender exactamente dónde se encuentra dividido nuestro platisma y porque es exactamente donde yo tengo que tener la visión para poder unir ese músculo, es decir, entender dónde voy a hacer mi incisión inicial, mi incisión, no inicio, mi incisión inicial, ¿ya? Hasta dónde yo me voy a expandir, conocer hasta dónde llega en el canto externo mi platisma, que va a ser suficiente para que yo pueda tener un buen acceso a esto, a esta zona. Con una iris voy separando mi tejido. ¿Y qué separo? Mi grasa extravisceral de mi platisma. Nada más. La iris me va a dar el puntapié inicial y el camino a seguir con mis demás elementos en esta platinoplastia. He visto que la paciente tiene bastante grasa extravisceral.
tiene, tiene, ahí se nota, ¿no? Esa banda en el medio que ven roja es el platisma. La grasa extravisceral que está hacia afuera del platisma y la intravisceral que está en relación a los músculos pterigoides. Bueno, aquí se ve mejor o se ve de la misma manera. Grasa intravisceral, platisma, perdón, grasa intravisceral, está bien, platisma y grasa extravisceral, de adentro hacia afuera. Los músculos digástricos, pero no el músculo pterigoideo, digástricos. Entonces yo voy haciendo una separación, abulsión, una disección para poder encontrar el elemento que yo voy a trabajar, que es mi platisma. Como les dije anteriormente, yo a la grasa que está herniando, que está queriéndose convertir en grasa extravisceral, pero es intravisceral, que está herniando mi músculo platisma, no puedo hacer una lipoaspiración, no es necesario, lo pueden cortar, ya con mucho cuidado, ¿ya? Hago una lipoaspiración inicial, si bien el plano vascular no vamos a estar en relación, pero en esta zona está dada por la arteria submental y la occipital. Aquí se puede ver un poquito más claro. Como dato también, paciente que se va a ser sometido a un estiramiento de cuello, ¿no? A una platinoplastia, se debe entender nuevamente, le repito, que se debe mantener un poco la grasa subcutánea para mantener la apariencia juvenil, para mantener esa apariencia un poquito más cuidada, más juvenil. El plano que pasa por los músculos digástricos, en su sector anterior, se toma como punto de referencia para la extracción de la grasa submentoniana. Eso es importante saber también. Es decir, que se debe eliminar la mayor cantidad de tejido este plano hacia arriba, en cuenta esa posición que tienen los músculos digástricos. Al músculo digástrico no lo deben tocar. Elimino, ¿no? Sigo eliminando un poco de grasa que ha herniado a mi músculo, ahí se ve mejor, a mi músculo platismal o platisma. Voy cortándolo, no haciendo una lipoaspiración. Ya hice mi lipoaspiración de la grasa extravisceral, de la grasa que está fuera del platisma. Desde el punto de vista práctico, evidentemente, y para tener mejor resultado se debe considerar en algunos pacientes realizar este tipo de acto quirúrgico en todo el plano curvilíneo que tiene, que cruza la región submentoniana nada más. Yo me aboqué aquí solo a la central, a esa banda platinal central.
pero pueden expandirse dependiendo la situación del paciente hacia otras bandas platismales, ya, pero siempre en la región submentoniana. Obviamente la región submentoniana está tangente a la mandíbula y al vientre anterior del músculo digástrico. Y estos dos puntos son los que finalmente determinan un contorno atractivo del paciente. Estos dos puntos. Es- a ver, vamos un poquito más adelante. Entrando, obviamente, estoy trabajando en esta zona, en la grasa profunda. Nuevamente les repito la diapositiva porque es donde estoy trabajando. Digamos que es una región preioidea también. ¿No? La mujer no tiene que tratar de eliminar la mayor grasa posible en esta zona porque se acentúa más esta región preioidea. Y no se ve bonito en las mujeres. Se hace como una masculinización de la laringe, si vamos eliminando bastante grasa. Simplemente eliminamos la grasa que se nos ha herniado, no más, que es la grasa que ha traspasado el platisma. ¿Para qué? Para llegar a esto. Para con un hilo reabsorbible, que puede ser un byte de 2 ceros, por ejemplo, hacerle pequeños puntos de sutura para poder unir el platisma y evitar que el cuello, esa zona hiperlaxa, se encuentre desplazada, o sea, siga desplazada, ¿no? Y nada más. Eso es platinoplastía. Y aquí les hago una esquematización de lo que es el platisma. Se va dividiendo, como yo les digo, a medida que va envejeciendo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esta técnica es unirla, es unir el platisma. Obviamente, todo el mundo sabe lo que es el platisma. Es un músculo del cuello, es un músculo superficial, es plano y ancho, que se extiende ¿de dónde? Desde la parte inferior de la cara hasta la parte superior del tórax, incluso. Es bastante delgado, como les digo, ¿ya? Pero tiene una acción por excelencia depresora. Es por eso que cuando hagan una toxina botulínica a algún paciente, hoy por hoy se está entendiendo que el full face involucra el platisma, porque al ustedes colocar a todos los núcleos supresores toxina botulínica hacen que los depresores actúen más por el sinergismo que hay. Y esta es la esquematización de lo que se hace simplemente en una platinoplastia. Entonces, durante muchos años se ha tratado el platisma, sobre todo con toxina botulínica, para borrar la apariencia de las bandas platismales. Muchos se han quedado en eso en realidad también. Eh, pero resulta realmente insuficiente. No puedes eliminar las bandas platismales básicamente con esto. ¿Ya? Necesita un tratamiento quirúrgico necesario para poder realmente mejorar ese cuello de pavo, ese cuello hiperlaxo que tiene el paciente. No solo toxina botulínica. ¿Entienden? Lo que pasa es que las bandas platismales, ¿por qué es la toxina? Porque las bandas platismales, sobre todo, digo, se nota cuando el paciente gesticula. Pero cuando está en reposo ese músculo, no. Es por eso que la toxina botulínica se ha popularizado mucho. Pero el paciente al tocarse sigue con esa piel bastante suelta, bastante hiperlaxa. Entonces la solución es quirúrgica. Vamos haciendo varios puntos a lo largo del platisma en la zona que yo les
Les mostré cómo se tiene que delimitar. Bueno, después, posteriormente, se van a encontrar con un exceso de piel que también lo pueden eliminar. El exceso de piel, obviamente, lo elimina para que el paciente quede mejor, ¿no? Vaya evolucionando. Posoperatorio después de una semana, si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos. Ese es un gran amigo con el que nos preparamos siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Estamos todo muy bien. Nuestros Digo participantes. que la sutura que estás ocupando, en qué calibre de aguja Perdón, perdón, y qué no lo material. escuché, Doc. ¿Hola? Sí, la sutura que ocupas, Doc, en qué calibre es y el tamaño de la aguja y la forma Este triangular y redonda. yo utilizo la que menos desgarre me va a provocar, ¿no? Que sería redonda. Pero me gusta el Vicryl 2 ceros, que es 0.35 milímetros que de diámetro, que es la que más fuerza me va a generar, porque las bandas platismales se dividieron también por el proceso de envejecimiento y la fuerza depresora que tiene, la acción que tiene el platisma, ¿no? Entonces tienen que tratar de utilizar un hilo que sea medianamente grueso. Dos ceros es excelente. Perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? No lo sé. Aquí se tiene que hablar mucho de vascularización, se tiene que hablar mucho de inervación, de los diferentes triángulos, incluso de las glándulas submandibulares, la importancia de clasificaciones, etcétera, ¿no? Es importante entender que esto es una charla. Les quería mostrar más o menos una técnica que actualmente se hace cada vez más para mejorar la acción, digamos, de elementos menos invasivos como la toxina botulínica. Yo particularmente, después de hacer una latimoplastía, utilizo la toxina botulínica. ¿Ya? Espero que baje la miotonía que yo le provoqué al músculo a partir de la intervención para luego realizar una secuencia de toxina botulínica a nivel de forma paralela o perpendicular a las bandas para mejorar todavía el posoperatorio de mi paciente y que tenga menos acción ese músculo. Controlar, ¿saben qué, alumnos? Controlar el músculo, la tisma desde un vamos es mucho más importante que tratar al paciente todo el tercio superior. Es mucho más importante por la capacidad depresora que tiene, o depresiva o depresora que tiene este músculo. No está, tomando en cuenta también la bola del mentón, los músculos triangulares, etcétera. Pero este músculo, sobre todo cuando nosotros hacemos una técnica de toxina botulínica en el sector superior, incluso parte del medio, este músculo empieza a accionar más y lo van a envejecer al paciente si no lo tratan. ¿Me entienden? Y van a terminar el paciente haciéndole una plastimoplastia. No les va a quedar de otra solución, no van a tener. O que el paciente simplemente, como hacen muchos, esto no se puede hacer nada, y resignación, pero saben que se puede. Ahora saben que se puede. Esta cirugía está muy acompañada de la ritidoplastía, de la mini ritidoplastía que hacemos también en Sucre, en Bolivia. Y siempre traten de tener un equipo quirúrgico, ¿ya? Y la experiencia quirúrgica necesaria. Este tipo de trabajo, este tipo de procedimiento no es para cualquiera, es armonización orofacial avanzada. Las clases que damos a los alumnos de plastinoplastía, sí o sí se les exige un récord quirúrgico y ser especialistas en armonización orofacial, sí o sí, sí o sí. Bueno,
Actualmente se está dando la lipoaspiración submental directamente en las especialidades, pero considero que eso incluso debería darse a especialistas. Realmente se debería dar para mí a especialistas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo creo que ahí el doctor John Rivas tiene unas preguntas muy buenas. Me va a permitir leer esta, pero doctor, si usted quiere, pues puede hacerlas directamente. En primer lugar, pues te felicita, dice que se quita el sombrero, realmente la conferencia estuvo muy buena. Y dice, sabemos que la bola de Bichat tiene una extensión temporal que contribuye al volumen de la fosa. En su experiencia, ¿qué tan frecuente ha observado la depresión de la zona temporal post-bichectomía por el descenso de este compartimiento? ¿Y qué criterios de selección de pacientes utiliza para identificar a aquellos con alto riesgo de esquetelización facial a mediano plazo? La segunda no la entendí, pero la primera pregunta, yo cometí mucha iatrogenia en ese sentido. En un momento cuando empecé mi carrera en armonización orofacial, en mi especialidad hace más de 10 años, y entendí que la parte bucal, ¿no? Es muy importante. Simplemente eso es suficiente para poder tratar a un paciente y desvoluminizarlo haciendo una bichectomía. Evidentemente no, nunca he podido llegar, pero no se puede eliminar la zona temporal. Se puede eliminar la zona bucal hasta la zona pterigoidea ligada a la zona bucal. Pero más de eso no se puede. El elemento anatómico no se puede eliminar mucho más, por lo menos con los abordajes a los que estamos acostumbrados. Pero he visto en muchos pacientes tener un envejecimiento visual, no clínico, vamos a decirlo visual, bastante prematuro. Y obviamente que el paciente lamentablemente necesita posteriormente una técnica de sustentación, se va a necesitar. En mi práctica diaria, lo que yo hago con pacientes que buscan una desvoluminización, es indicarles y hacerles firmar en un consentimiento informado que después se va a tener que mejorar los ángulos envejecidos, rellenarlos, para poder incluso dar contrarrestar el procedimiento que se les está haciendo y hacer una sustentación. Es decir, si te vas a hacer la bichectomía, firmame que te vas a hacer también la sustentación, si no, no te la hago. No sé si me dejo entender, ¿no? ¿Y cuál era la segunda pregunta? Dice que cuál sería el criterio de selección de los pacientes para identificar a aquellos con un alto riesgo de esqueletización facial a mediano plazo. Muy buena pregunta. Por ejemplo, en la blefaroplastía, no sé si hacen mucho de blefaroplastía. Es muy parecido al criterio que tengo con la bichectomía. Sacar ese elemento graso, cuando tiene grasa, cuando es una hipertrofia del rófeo soft, por ejemplo, ese elemento graso es muy importante para que el paciente se vea joven. Cuando el paciente le elimina a diestra y siniestra esa grasa en una blefaroplastía, es que hay una esqueletización posterior y no queda bonito, no es lindo, ¿ya? Entonces, dependiendo, por ejemplo, en una bichectomía también, dependiendo si es una bichectomía, es una blefaroplastía, que vamos a hablar un poquito, es que son diferentes los criterios anatómicos que se tienen que tomar en cuenta. Ahorita hemos hablado para no provocar una esqueletización, ¿no? El paciente envejecido va perdiendo ángulos a nivel óseo que van a provocar el colapso de todo y el envejecimiento clínico visual o estima de envejecimiento en el paciente. Si yo sé que mi paciente a partir de los 25 o 30 años empieza a perder colágeno por la senescencia de los fibroblastos, yo ya tengo que actuar. Empiezan a haber reabsorciones óseas a partir de esa edad. Entonces, si yo le explico bien al paciente y le hago un mapeo, ¿ya? A su edad, explicándole la pérdida de cómo va a ir empezando a determinadas edades la desvoluminización por absorción ósea, es que yo voy reposicionando a medida que va perdiendo
ese ángulo, valga la redundancia, que fue perdiendo. Pero dependiendo mucho del punto en el que yo estoy. Cuando el paciente pierde inicialmente en la zona glabelar un ángulo por la absorción ósea y va colapsando esta zona orbitaria, y eso se da a sus 30 años más o menos, 25 30 años, yo le tengo que reposicionar ese ángulo que perdió con relleno, con bioestimulador, ¿no? Pero actuando con relleno. Lo necesario que ha perdido. Bueno, eso va dependiendo de la edad, entonces, va dependiendo mucho de la edad y de lo que yo quiero hacer con mi paciente también. En una bichectomía, como les expliqué en esta diapositiva, si la convexidad de la órbita está por delante de la perpendicular del punto más voluminoso del complejo cigomático malar, si está por delante, no es un paciente que tenga un buen soporte malar, entonces no le puedo hacer una bichectomía. Eso me va a servir de sustento, voy a esqueletizar a mi paciente y todo va a colapsar. ¿Me entienden? ¿Está Otra. bien? Eh, Ok. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, yo quedé encantada. La verdad es que yo siento que la conferencia fue bastante amplia, basada en diagnóstico, basada en las necesidades reales del paciente. Y yo creo que eso es lo que debe llevar esta visión integral en los tratamientos de armonización orofacial. De verdad, súper agradecida en nombre de Armonización Integral, agradecida por la confianza, a los que nos acompañaron hasta ahorita. De verdad que estuvo muy interesante. Esto va a quedar, como sabemos, en el canal de YouTube para que vuelvan nuevamente a repasarla. Esperamos volver a contar con todos ustedes. Y bueno, al doctor Luis, todo el cariño desde aquí, desde Venezuela, que lo estamos esperando para que venga a darnos todas esas maravillosas clases aquí directamente. Ya se va a poder, ya se va a poder. Ya Venezuela está mejor, Bolivia está mejor. Países compartimos muchas cosas, y sobre todo a nivel cultural. Y bueno, entonces algún día, sin falta. La verdad que yo les hago la invitación, como siempre, a mi país y a mi ciudad. La casa está abierta, querida Beatriz, querida Anita, y para todos aquellos que son hermanos y son amigos también, obviamente. Pero sobre todo para ustedes, que las recuerdo mucho. La verdad que las quiero y las recuerdo muchísimo. Igualmente, correspondido y agradecida nuevamente por la confianza y por habernos acompañado con tanta sapiencia y con tanto conocimiento para nosotros seguir mejorando. Y les deseo, bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.